Yo no sé si es que no confían. Para mí que hay ahí algo que le conviene al bolsillo de algunos. Acá lo que hay que hablar también es que a muchos políticos, a muchos actores privados les conviene justamente que no funcionen ciertos espacios del Estado, ciertas estructuras del Estado. En este caso el IPS. Bienvenidos a Pimponeando, un espacio donde charlamos con distintas figuras políticas que este 30 de abril van a pugnar por un espacio electivo. Recordarte que las grandes transformaciones que necesita nuestro país se van a dar en la medida en que la representación política, legislativa y ejecutiva sean las adecuadas. Hoy tenemos un invitado espectacular, pero antes quiero comentarte que el Paraguay que nos merecemos es una iniciativa que busca generar conciencia sobre la implementación de acciones sociales para garantizar una vida digna a los y las habitantes del país. Este año, unite a la voz del hashtag El Paraguay que merecemos. Esta es una iniciativa de Tierra Viva y Codeupi. Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tierra Viva y Codeupi y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Unión Europea. Damos la bienvenida, agradecemos también el tiempo al candidato a diputado Raúl Benítez. Bienvenido. Muchas gracias, Joal. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me pongo a disposición. ¿Estás listo para nuestra ruleta? Preparadísimo. Iniciamos. Bien, vamos a hacer girar la ruleta para ver con cuál pregunta se encuentra Raúl. Mira que muchos candidatos pasaron, por esa misma sí dicen que las preguntas son bastante complejas. Pregunta número 11, en este caso que tiene que ver con seguridad social. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad de acuerdo al coeficiente de Gini. Esto se genera por la falta de una protección social adecuada. ¿Cómo pretendes abordar esa situación de desigualdad? 8 de cada 10 Joales son la cantidad de personas que lastimosamente hoy no tienen una seguridad social. Pues nosotros tenemos que hablar ahí un poco de lo que tiene que ver con la reforma, un poco también del IPS. Tratar de formalizar un poco el empleo que hoy existe, que tiene una gran tasa de informalidad en nuestro país. Y eso hay que hacerlo un poco, primero a nosotros como legisladores, nos toca poder controlar cómo hoy está trabajando, en qué invierte el IPS, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos inversiones que no son claras y que no ayudan a que podamos trabajar en esa seguridad social en un país que bueno, como te dije, necesita mejorar eso. Entonces, desde la Cámara de Diputados, el primer paso yo creo que sería poder controlar un poco, poder hablar de esa reforma que necesita el IPS y de esa seguridad social después, el plan para los trabajadores. Imagínate que el propio Estado contrata seguro privado. Ni siquiera los funcionarios del Estado confían en lo que es el IPS y es necesario, ¿no? Yo no sé si es que no confían. Para mí que hay ahí algo que le conviene al bolsillo de algunos. Acá lo que hay que hablar también es que a muchos políticos, a muchos actores privados les conviene justamente que no funcionen ciertos espacios del Estado, ciertas estructuras del Estado. En este caso el IPS. ¿Por qué? Porque eso ayuda a sus negocios personales. Entonces, tenemos que trabajar en ese IPS que realmente permita tener esa jubilación y que permita también ese sistema de salud para los aportantes y que también nos dé esa seguridad que, por ejemplo, lo sentimos en la pandemia, ¿verdad? Al final, las personas que tenían un IPS, un trabajo digno, pudieron acceder fácilmente a la ayuda social en ese sentido. Y los últimos fueron la mayoría en poder acceder a eso, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos girando la ruleta. Cualquier preguntita que no quedó clara, cualquier respuesta que no quedó clara, pueden hacerla en los comentarios. Seguimos girando la ruleta para ver cuál es la siguiente pregunta que nos va a tener que responder el candidato a diputado Raúl Benítez. Tengo entendido por la Alianza Encuentro Nacional. Alianza Encuentro Nacional. Bueno, pregunta número 3. ¿Cuál es su propuesta para que la población no esté obligada a realizar actividades de recaudación? Primero, poder trabajar en poder hacer compras públicas un poco más eficientes, Joal, ¿verdad? Lo primero que hay que hablar es de eso. Nosotros hoy trabajamos, y esto ocurre en todas las instituciones, trabajamos un poco como si fuera que somos un feudo. Cada hospital o cada sector público o cada sector del sistema de salud pública trabaja como forma de feudo, ¿verdad? Entonces, muchas veces compramos paracetamoles, para dar un ejemplo, a un precio completamente distinto del IPS o también, por ejemplo, dentro del hospital de clínica, para hacer una comparación. Fácilmente eso se ve, o sea que hay que hacer esa compra. También desde la Cámara de Diputados, hablar de ese presupuesto de salud pública que es, la verdad, insuficiente, ¿verdad? Para todo lo que nosotros tenemos que abordar como población. O sea, acá hay que ver, jugar un poco, a quién le tenemos que ajustar el cinturón para que el sistema de salud pública de una vez por todas se muestre como prioridad. De la boca para afuera,
Yo creo que no hay ningún candidato que te hable de que no tiene que ser prioridad el sistema de salud. Ahora, en los hechos y en la Cámara hay que hablar a quién le ajustamos el cinturón, a quién le apretamos el zapato para que tengamos un presupuesto acorde a un sistema de salud que hoy no puede ofrecer de repente servicios mínimos a la población. Pero en economía se habla mucho de que los recursos son finitos, sin embargo, las necesidades infinitas. Sí, justamente, ¿verdad? Las necesidades son infinitas, pero la realidad es que hoy en lo finito nosotros no cumplimos ni lo mínimo, Joel, ni lo mínimo muchas veces. Hoy la gente tiene que hoy la gente tiene que para internarse por una internación normal tiene que estar rogando una cama. Tiene que estar rogando una cama. Uno no puede conseguir un paracetamol, uno tiene que comprar venda en los hospitales. O sea, tenemos un gran problema en pequeños suministros. Y también esto viene de la mano con un ejecutivo que realmente le cuesta o por otro lado no tiene un interés a la hora de que funcione el sistema de salud pública. Por otro lado, tenemos legisladores que tienen muchísimos vínculos con empresas privadas de salud pública, que no le conviene que funcione justamente el sistema de salud pública, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos girando la ruleta. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta que va a tener que responder el candidato a diputado Raúl Benítez, que en los últimos días lo vimos haciendo Haciendo ruido. Haciendo ruido. Haciendo ruido. Tema transporte público. Siempre estamos tratando de hacer ruido. Pregunta número 27 que tiene que ver con tierra y agricultura familiar. ¿Cómo pretende combatir el déficit alimentario y nutricional existente en Paraguay? Acá hay que fortalecer la agricultura familiar campesina, Joval. Lastimosamente es algo que nosotros dejamos de lado. Esa agricultura familiar campesina olvidada por cada gobierno que pasa, que como dije hace rato, está de la boca para afuera, pero a la hora de actuar no existe, y eso va a ayudar un poco también a trabajar lo nutricional, porque va a ayudar un poco a las familias ahí haciendo su propia producción, y de paso también trabajamos un poco la economía, ¿verdad? También eso evita que tengamos tanta migración a los centros urbanos, ¿verdad? Por eso el departamento central hoy es uno de los departamentos con mayor cantidad de población. Llegan, se forman muchos asentamientos, nos estamos fortaleciendo esa agricultura familiar campesina y mucha gente tiene que emigrar en búsqueda de oportunidades para conseguir lo básico, ¿verdad? Así es. Seguimos girando la ruleta. Sería ya la cuarta preguntita que nos va a estar lanzando esta ruleta que le hicimos medio peligrosita. Parece un campo minado. No, es un campo Pregunta interesante. Pregunta número 21 que tiene que ver con acceso a la educación de calidad. ¿Cuál es su propuesta para combatir la deserción escolar? Acá hay que hablar, Joval, primero de una... Estoy buscando la palabra. Porque mataron la palabra reforma, mataron ahora la palabra transformación, ¿verdad? Satanizan todas las palabras. Cuando se habla de educación, se sataniza todo lo que está alrededor, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que hablar un poco del acceso, que eso tiene que venir cubriendo un poco las necesidades del chico, crear ese ecosistema que permita al chico poder mantenerse en el sistema educativo. Para eso hay que hablar de una reforma educativa. Nosotros no podemos seguir teniendo una educación tan obsoleta como lo que ofrecemos hoy, algo que motiva al chico a poder quedarse dentro del sistema y también cubrirle todas las necesidades. A mí me tocó trabajar en un proyecto hermoso en el Colegio Técnico San Francisco que tuvo una mayor cantidad de recursos, hay que decirlo, ¿verdad? Lo que permitió poder cambiar un poco esa estructura del aula cuadrada que nos meten en un lugar, en una zona donde había muchísima vulnerabilidad, chicos con muchísima vulnerabilidad. Y trabajar un poco ahí el arte, el deporte, trabajar también con un equipo gigante de psicólogos, trabajadores sociales. O sea, un colegio que pudo brindar una atención integral al alumno, lo que permitió que disminuyamos muchísimo la deserción, por lo menos en esa institución. Para eso, para que esto se pueda dar o replicar o se pueda dar en todos los colegios, tenemos que hablar de lo más delicado, yo creo, y que se toca en la Cámara de Diputados, que es esa reforma presupuestaria, ¿verdad? Ese presupuesto que hoy no alcanza, hoy, aparte de que se malversa, o sea, también se malversa, por otro lado, el sistema, tenemos una de las inversiones más bajas en educación en la región. Eso no permite que podamos hablar de grandes reformas. Y bueno, esto es lo que queremos trabajar en la Cámara. Seguimos girando la ruleta para ver la siguiente pregunta. Gustavo Leite pasó también por uno de los programas y mencionó de unos años atrás hasta se aumentó la inversión en educación, sin embargo, no mejoró la calidad. Pero hay que ver un poco si pasa por el lado del presupuesto. Aumentó, pero bueno, hay que decirle a Gustavo Leite también que aumentó con las mismas manos. Con las mismas manos. Aumentamos el presupuesto y le encargamos ese dinero a los mismos integrantes de su partido. Espectacular. Pregunta número 22 que tiene que ver nuevamente con el acceso a la educación de calidad. Vamos a... ¿Cómo pretende combatir la falta de capacitación de los docentes? Otra arista. Otra arista es, ahí hay que hablar un poco de la capacitación de los docentes. Primero hay que hablar un poco de la carrera docente. Nosotros hoy hay que hablar también ahí de los salarios, por ejemplo, para que el docente realmente, para que muchos se puedan
quieran acceder un poco a ser docentes. Hay que hablar un poco de despartidizar nuestro sistema educativo. Hoy, lastimosamente, nuestro sistema educativo, el Ministerio de Educación, se utiliza como un trampolín político y lo vivimos con varios últimos ministros de Educación que a la hora de nombrar docentes o poner docentes ponen más bien operadores políticos en muchos casos, y en otros casos como que ahora tuvimos, por ejemplo, el caso de este docente que le puso muchísimo amor a sus clases, pero al final era un docente ad honorem, ¿verdad? Entonces, justamente probablemente era un docente que no cumplía el requisito para formar parte del era cuadro. Guapito y no... claro, exactamente, era guapito y no cumplía los otros requisitos que te pide el sistema. Entonces, hoy hay que hablar de eso, y para la capacitación docente es necesario, evidentemente, crear más centros de capacitación, poder dar esa oportunidad al docente de formarse permanentemente, pero para eso tiene que existir lo que hoy lastimosamente no existe, que yo creo que es la voluntad política de los actores que manejan el sistema educativo. Hacemos girar rápido la ruleta para ver cuál es la última pregunta. Acá el desafío es responder la pregunta más complicada en medio minuto. Sí, ya te digo, esa practicidad es lo que necesitamos para resolver los problemas de Paraguay, parece. Pregunta número 16, que tiene que ver con el Plan Nacional de Pueblos Indígenas. En este caso, tiene propuestas para garantizar el acceso a la salud para comunidades indígenas. Ya hablamos de salud bastante. Sí, los pueblos indígenas que, bueno, yo creo que está a la vista que están completamente olvidados. Tenemos un plan, y en nuestro país tenemos muchos planes, que en el papel son bastante lindos, son bastante... para hablarlo así espectacular, para mostrarlo, pero lastimosamente no se ejecutan. Un plan que se estuvo trabajando por 6 años, pero que en el último gobierno no se ejecutó, esa es la realidad. Y también estuvo un poco de la mano con este gobierno que dejó de lado justamente al INDI, con los representantes que puso en este tiempo, ¿verdad? Esa es la primera señal que dio en este caso el gobierno de Mario Abdo, a poner personas que realmente nunca estuvieron interesadas. Entonces existe un plan que no vino de la mano con la voluntad política y que se demostró desde el momento que le nombró a las personas que le había nombrado Mario Abdo. Bueno, vamos cerrando, pimponeando, recordándote que en el futuro que nosotros vivimos es un Paraguay en donde la desigualdad y la pobreza ya no existen, en donde la educación, la salud, el techo y la comida son para todos y todas. Para que puedas vivir en este futuro, participa de estas elecciones y compromete a los candidatos a construir este camino con políticas sociales que nos permitan vivir de manera digna. Este año unite a la voz del hashtag El Paraguay que merecemos. Este es un mensaje de Tierra Viva y Codebupi. Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tierra Viva y Codebupi y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Gracias, Raúl, por acompañarnos. No, gracias a vos, Joal, y en la Cámara de Diputados vamos a resolver estos problemas.